Buenas noches, compañeros presentes en esta sala, una sesión más organizada por el Centro de Investigación por una Educación Emancipadora de Oaxaca. Hoy, en la sesión número 9, el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo estará disertando el tema que lleva como título la etnografía como método investigativo. Después de estar viendo y revisando varios paradigmas en la investigación, hoy corresponde este tema. Doctor, buenas noches, bienvenidos todos. Doctor, tiene la palabra. Buenas noches a todas y a todos los que están por acá en este encuentro. Recuerden, los que puedan, abran sus cámaras. Vamos hoy a aproximarnos, ya era un tema que habíamos tocado en antelación porque alguien había preguntado, precisamente alguien había hecho una pregunta, este, sobre la etnografía y dijimos que más adelante lo abordaríamos. Hoy vamos a dedicar el día a hablar sobre los métodos etnográficos. Comencemos. Primero a entender que la etnografía hunde sus raíces históricas o emerge de la antropología, de esa antropología que se ocupó especialmente en el estudio de las culturas y sociedades a través de observaciones directas y a través de la participación de investigadores en la vida cotidiana de culturas que se consideraban, digamos, una palabra poco agresiva, exóticas. Esta antropología emerge en el siglo XIX y principio del siglo XX, cuando antropólogos como Malinowski, que es uno de los que llegó a ser más conocido, Fran Boas, Margaret Mead, empezaron a utilizar métodos de observación participante para estudiar comunidades en contextos naturales. En lugar de confiarse en relatos, interpretaciones externas que hicieran otras personas, ellos quisieron, como antropólogos, darse una zambullida en esas culturas, irse a vivir a esas culturas, para empezar a entender lo que ocurría. Antes de desarrollar el tema, quisiera, ya lo he hecho en otros diplomados, pero los que aquí están por primera vez conmigo necesitan que yo dé una definición de cultura y que yo los aproxime a eso que se llama antropología o estudio del hombre, porque se da. Para los que están por primera vez en este diplomado. El hombre es, en primer lugar, un ser natural. ¿Por qué somos un ser natural? Porque nosotros evolucionamos de la naturaleza. Nosotros somos parte del resultado del desarrollo de la naturaleza. Digamos que el 99.9% de nuestros genes son idénticos a de los primates, son los gorilas. Pero nosotros somos un animal que tiene una genética, pero nosotros somos el único animal del reino Animalia, somos el único animal del reino Animalia, el único, no hay otro animal del reino Animalia, que al nacer, digámoslo con palabras de Jean-Paul Sartre, nace indefinido. ¿Qué significa eso? Que nacemos indefinido, reina, que nosotros nacemos homo sapiens, no nacemos humanos. No estoy aquí discutiendo con juristas, sino con antropólogos. Si hay un jurista, que me espere. Nacemos homo sapiens. Ustedes pueden escribir en su cuaderno. Nacemos homo sapiens. Lo humano se aprende. Así lo pueden poner. Aprendemos a ser humanos. O sea, si usted toma un niño zapoteco de 5 años
y se lo lleva para China, a los 15 años o a los 20 años, ese niño que iba a ser zapoteco es chino, María Luisa Cristóbal. Y habla chino, come como chino, sufre como chino, además se enamora como chino, se expresa emocionalmente como chino. O sea, como dice Sartre, nosotros nacemos sin una definición humana. Nacemos Homo sapiens, lo humano se aprende. Eso hay que entenderlo de una vez. ¿Qué es lo que nos hace humanos? No son los 10 dedos, no son los ojos, ni siquiera es el cerebro. Porque hay un caso de dos niñas que encontraron a principios del siglo pasado en un país, en la India. Las vieron unos animales raros viviendo con unos lobos y cuando fueron a ver eran dos niñas, Amala y Kamala. Y cuando las rescatan se descubre que las niñas no hablan. Las niñas aullaban. O sea, dos Homo sapiens tuvieron una relación con lobos en el proceso de su crecimiento y aprendieron a aullar. Fíjense, somos la única especie que está tan indefinida que podemos aprender de otra especie, sus comportamientos. Eso no pasa con los gatos, con los pollos, con nadie más. Usted puede criar un pollito con gatos y no maulla. No puede incorporar las conductas de otra especie, porque sus conductas de su especie están determinadas genéticamente. O sea, ustedes para que entiendan bien lo que está ocurriendo pueden decir, todas las especies están determinadas genéticamente, excepto una. Fíjense, cuando yo digo que todas las especies están determinadas genéticamente, estoy diciendo que están determinadas no solo sus características fenotípicas, sus patas, sus ojos, su nariz, están determinadas sus conductas. O sea, los gatos se comportan como gatos, no tienen que ir a una escuela para que le enseñen a ser un gato. Porque el comportamiento de gato está en la genética, está en los cromosomas. Un perro se comporta como perro, no hay que educarlo para que sea perro, enseñarle a ser perro, a ladrar como perro. No, el perro es perro, genéticamente está determinado. Entonces decimos que todos los representantes del reino animalia están encerrados en su biología, porque su biología establece los límites de su aprendizaje y su comportamiento. Porque un león puede aprender ciertos comportamientos en el circo, ¿no? Pero no puede aprender a leer, no puede aprender a escribir, no se humaniza. ¿Por qué? Porque su biología establece límites para sus aprendizajes. Pueden aprender dentro de los límites que establece su propia biología, sus propios ordenamientos genéticos, cromosómicos. ¿Me estoy explicando, compañeras y compañeros? Eso pasa con todas las especies menos con una. Hay una especie que aunque tenga una base biológica, sus comportamientos no están determinados genéticamente. O sea, hay en la naturaleza una especie que está abierta al aprendizaje. Lo voy a decir como dice Sartre. Hay una especie que se define después de nacer, no antes de nacer. Cuando una perra está embarazada, usted sabe lo que va a nacer. Cuando una mujer está embarazada, usted no sabe. Usted sabe que viene un Homo sapiens, pero no sabe si va a ser músico, si va a ser poeta, si va a ser delincuente. Usted no sabe. No hay cómo definir eso. Por eso se dice que el ser humano se define a posteriori, no a priori. Por eso Sartre dice que el hombre es un proyecto. ¿Qué es lo que el Homo sapiens tiene que aprender para devenir humano? La cultura. Ahí entran los estudios antropológicos. ¿Qué es lo que define al hombre? La cultura. ¿Qué es lo que hace al hombre hombre? Bueno, déjeme decir correctamente. Lo hace hombre la naturaleza y la cultura. Nosotros somos naturaleza, pero una naturaleza diferente. Por ejemplo, usamos el término cultura para diferenciar el término naturaleza. Cultura es todo lo creado por el hombre. Naturaleza es lo que el hombre no ha creado.
El mango es un producto natural. El dulce de mango es un producto cultural. Lo que el hombre no creó es natural. Lo que el hombre crea es cultural. Hay combinaciones. El dulce de mango es un producto natural culturalizado. El hombre es un producto cultural naturalizado. El hombre tiene la misma característica que el dulce de mango. Somos naturaleza porque somos la evolución de la vida. Somos resultado de la evolución de la vida. Pero somos naturaleza que autorreflexiona. Naturaleza que se piensa. Naturaleza que se analiza a sí mismo. Y somos naturaleza que crea cultura. Somos un producto de la naturaleza que es capaz de crear una segunda naturaleza. Y entonces pongan, tenemos una naturaleza biológica y tenemos una naturaleza cultural. Somos biología creando cultura. ¿Qué nos hace hombres, humanos, la genética y la cultura? Una especial combinación de lo que la naturaleza nos dio, transformado por lo que nosotros mismos hemos creado. ¿Quién creó el lenguaje? Nosotros. ¿Quién creó la pintura? Nosotros. ¿Quién creó la música? Nosotros. ¿Quién creó la cocina oaxaqueña? Nosotros. ¿Quién creó las computadoras? Nosotros. Las máquinas de escribir, nosotros. El lenguaje escrito, nosotros. Las computadoras, nosotros. El Zoom, nosotros. O sea, nosotros creamos la cultura. Y cada niño cuando nace, en cada época histórica, aprende esa cultura. Y al aprenderla, se humaniza. O sea, lo humano se aprende. Por eso el niño mije que se llevan a China se vuelve chino. Entonces, ¿hay diversidad de humanidades? Sí, lo humano es diverso. Esa es una de las cosas más terribles del capitalismo. Que el capitalismo aniquila la diversidad y nos pone a todos a tomar Coca-Cola y a comer McDonald's. Es triste, porque hay culturas que tienen comidas típicas, muy originarias, como Oaxaca, que debería quedarse intacta. Ahí viene lo potente de la cultura y lo diverso, que un extranjero que viene a Oaxaca no se asombra de la Coca-Cola, no se asombra de las McDonald's. ¿De qué se asombra? De las producciones autóctonas culturales, de la cultura identitaria, de lo que aquí se produce, que no se produce en otra parte. ¿Está claro, Yamile? Entendamos entonces que esa cultura que se produce aquí es diferente a la cultura que se produce en otras partes. Y si quieren, entendamos también que el que viene de otra cultura, al haber crecido en otra cultura, al haber crecido en otra lengua, al haber comido otra comida, al haber aprendido otras emociones, al enamorarse de otros modos, cuando llega a esta cultura no solo se sorprende, sino que se percata que está incapacitado para comprendernos. Porque no hay una producción simbólica que le permita a alguien comprender a todas las culturas de una vez. No. Cada cultura es tan diversa que otras culturas, para poder comprenderme, tienen que vivirme, lenguajearme, estacionarse aquí. Se produce un problema para la epistemología. Se produce un problema para la investigación. Porque la investigación positivista pretende traducir a todos por igual. ¿Me estoy explicando? Sin comprender que yo no puedo aplicar el Sampieri a todas las culturas, a todos los tiempos y a todas las... No, porque el humano es muy diverso. Y que tampoco hay una psicología universal. Tampoco hay una subjetividad universal que nos pueda medir a todos. Porque al ser productos culturales, humanamente somos diversos. Porque son diversas las culturas.
Entonces dije, para los que están aquí por primera vez, cultura es todo lo creado por el hombre. Y agreguen tanto material como espiritual, porque creamos computadoras, lápices, ropa, zapatos, casas, carros, aviones, que son cosas materiales para consumir. Y también creamos cosas espirituales, intangibles, como la amistad, el amor, el odio, la envidia, la ambición, la idiotez, pensando ahora en Donald Trump. Es una producción humana. A ver, Trump no es nada raro y Trump no es, ay, la desgracia. Trump es un producto de una época, de una historia y de un sistema. Hay muchísimos Trump por ahí. No piensen que el problema nuestro es Trump. El problema nuestro es el sistema capitalista neoliberal que produce ese tipo de subjetividades, ese tipo de personas. Porque el egoísmo de Trump no lo inventó Trump, ¿o sí? Si el capitalismo fuera un sistema solidario, espiritual y humanista, Trump no fuera como es. Si el capitalismo fuera un sistema de paz, de solidaridad, de ayuda mutua, Trump no sería como es. Porque a veces tenemos la tendencia a desconectar al sujeto de su época histórica, de sus condiciones culturales, de su matriz cultural. Y pretender entender la historia desconectando al individuo de sus raíces más profundas. No, Trump expresa en su persona una parte de lo que es el sistema capitalista neoliberal. Digamos, la parte más auténtica, más esencial. La parte que se preocupa por la ganancia, la hegemonía, el poder, el dominio. Por eso él habla de convertir a Estados Unidos en la nación que era, ¿no? La nación más importante. Tú estás viendo una arrogancia que sale. ¿De dónde sale eso? ¿Lo inventó este señor? No, este señor es una víctima de la historia misma. Es un resultado de su historia misma. Estoy pensando en Hannah Arendt cuando escribió Eichmann en Jerusalén, que es una obra que todos deberíamos leer, donde Hannah Arendt habla por primera vez de la banalidad del mal. Se buscó muchísima crítica porque la gente pensó que muchos compañeros creyeron que ella estaba defendiendo a Eichmann, ese asesino. No, ella lo que estaba era dejando claro que el mal puede convertirse en algo banal, en algo cotidiano, en algo tan común que lo ejecutemos como quien está ejecutando un mandato de su jefe. O sea, el capitalismo convierte al mal en una banalidad más, en una cosa más. Y Trump es parte de eso. Estoy explicando todo esto para que entendamos que tanto los métodos etnográficos que queremos o la antropología tiene que partir en primer lugar de defender, reconocer y validar las diferencias culturales entre los seres humanos. Porque si en este diplomado nos vamos a volver todos racistas y xenófobos y vamos a decir, no, pues todos somos lo mismo, lo que pasa es que estos indios son menos desarrollados que nosotros, pero los podemos medir con la misma varita, pues ya no hay etnografía que se salve, ni antropología que se salve, ya nosotros estamos estableciendo un criterio capitalista, porque para el capitalismo como sistema, todos estos discursos son solo usados como parte de su proceso de sobrevivencia. Ahora Hollywood está haciendo películas donde hay relaciones interraciales y todo eso, porque ellos están actualizando su hegemonía. Porque resulta que ahora cuando hablamos de diversidad, pues hablamos de bisexuales, homosexuales, de todas estas cosas. Pero yo aquí estoy hablando de una diversidad diferente, diversidad cultural, diversidad de producción cultural. Y voy a decir dos cosas para seguir. La producción de la cultura en un pueblo cualquiera, tomen el pueblo mije, la producción de la cultura mije depende de dos cosas fundamentales. La primera cosa es la geografía. ¿Por qué la geografía? Porque los mijes estuvieron obligados a producir las cosas que necesitaban para vivir tomando las materias primas que estaban en el medio. Los mijes no podían importar productos chinos. Y los zapotecas produjeron la comida zapoteca tomando del medio las materias primas. Por eso en Oaxaca hay tanta diversidad. Culinaria, a veces me preguntan, ¿y qué te parece la comida oaxaqueña?
Digo, no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo que no sabes de qué me estás hablando? La comida oaxaqueña. Llevas 14 años en Oaxaca y no sabes lo que es la comida oaxaqueña. Digo, lo que pasa es que tu pregunta ya es xenófoba. ¿Por qué? Porque la comida oaxaqueña serían los platillos que inventamos después de la llegada de los castellanos que nos pusieron Oaxaca. El nombre se lo pusieron ellos. La comida nuestra es diversa, no por Oaxaca. La comida nuestra es diversa porque en el subsuelo de Oaxaca hay 16 culturas madres. Y esas culturas madres producían sus alimentos con las cosas que tenían a su alcance. Entonces la diversidad no es oaxaqueña. La diversidad culinaria que hoy se ve en Oaxaca es ancestral. Y habría que hacer una investigación para saber los tamales de mole a qué cultura pertenecen. ¿No? O ponernos a pensar el mole de cadera de quién es. Porque no creo que zapotecas, mixtecas, mijes, guave, chatino cocinaran igual, ¿o sí? No creo que la comida de todos esos pueblos supiera lo mismo o oliera lo mismo. ¿O sí? Los que estaban en la costa, los negros de la costa, producían. La cultura de la costa no es una cultura ancestral. La cultura de los negros es una cultura post-colonia, porque los negros llegaron con la colonia, con la colonización. Y ya empezaron a producir una cocina mixta ahí donde estaba lo español y lo africano y lo nuestro. Pero eso no pasa con las comidas zapotecas, mixtecas, chatinas, guave, triquis, que sí tienen un origen ancestral. Reconocer la diversidad cultural es reconocer el derecho del hombre a ser, en primer lugar, diferente. Es reconocer el derecho del hombre a ser definido por su cultura. Y la hija más amada de la cultura, la primogénita, la preferida, es la lengua. Ninguna cultura sobrevive la pérdida de su lengua. Si muere la lengua, desaparece la cultura. Y tenemos en Oaxaca, en territorios originarios, mijes, triquis, zapotecas, mixtecas, territorios que históricamente fueron de ellos. Tenemos escuelas que enseñan a sus niños en castellano. No enseñan en su lengua originaria. Pregunto, ¿es o no una agresión de tipo cultural? ¿Qué se le está diciendo a un niño de un pueblo originario cuando la escuela habla la lengua del colonizador? Bueno, hijo, no sé, pero tu lengua aquí no está permitida. Y luego te mueves por las carreteras y las señales del tránsito están en castellano. Y los correos en castellano. Y los matasellos en castellano. Y los sellos en castellano. Y los documentos oficiales para decir que tienes identidad en castellano. Entonces, eres un mije con un documento original que dice que prueba tu existencia, pero está en castellano. No está en mije. Con lo cual le estoy queriendo decir que nosotros todavía vivimos un proceso de colonización de tipo cultural. Porque entonces los maestros quieren hacer antropología, pero en castellano. Yo sé que es un rollo. Porque estoy diciendo que la hija más representativa de una cultura es la lengua, entonces un estudio antropológico debería ser en la lengua originaria de esa cultura. O sea que si yo quisiera estudiar al pueblo zapoteco, yo tendría que hablar zapoteco. E irme a vivir a la sierra zapoteca para entender cómo. Pero es que yo me quiero ir a estudiar los mijes, pero es que yo hablo castellano. Por tanto, yo voy a ponerme en contacto con los mijes que hablan castellano. Y voy a interpretar a un mije que habla castellano. Cuando los mijes me hablen en mije, yo no voy a saber lo que me están diciendo. Por tanto, ya hay una limitación en los estudios antropológicos. ¿Cuál es la limitación histórica de los estudios antropológicos? Que son estudios que se han hecho desde las culturas del poder, desde las culturas dominantes, sin reconocer realmente el derecho del otro a ser. Porque ahora quiero que anoten, cuando a un niño de un pueblo originario le enseño en español, le estoy impidiendo el derecho a ser. ¿Por qué? Porque lo que lo constituye desde el inicio y en lo fundamental es la lengua. Alrededor de la lengua se teje toda la cultura.
habiéndome explicado hasta aquí, voy a empezar a decir las cosas que voy a decir y ustedes le van a encontrar millones de limitaciones y no. Porque voy a decir, por ejemplo, que el proceso etnográfico supuestamente implica, ¿no?, que yo me sumerja en la vida social de un grupo durante un periodo de tiempo largo para yo intentar observar su comportamiento, rituales, creencias, estructuras, etcétera, y entenderlas. Pero esa inmersión, para ser total, tiene que ser desde la cultura que se pretende estudiar, no desde mi cultura. Pero ustedes van a decirme, pero ¿cómo yo mismo estoy aquí en Oaxaca? Yo hago estudios en Oaxaca, publico ensayos sobre estudios que hago en Oaxaca. Con la enorme limitación de que yo no soy oaxaqueño. No hablo ninguna lengua madre oaxaqueña. Y yo hago interpretaciones de lo que estudio en Oaxaca desde mi cultura eurocéntrica, cubana, castellana. Yo no puedo pretender comprender a una cultura originaria. Es una limitación de tipo epistémico. Entiendan que es una limitación de tipo investigativo. Que cuando me paro frente a un tribunal a discutir el resultado de mi tesis, yo tengo que conocer cuáles son las limitaciones que como investigador tengo. Y no he podido resolver porque no las voy a poder resolver. Entonces, a partir de esto mismo que yo he ido explicando, aparecen diferentes tipos de estudios etnográficos. Voy a dar ahora 7 tipos de estudios etnográficos. Digamos, una clasificación de estudios etnográficos. Sí, Alejandro, porque no lo dije ahorita. Yo dije, hay 2 cosas que quiero dejar claras. En primer lugar, la dependencia que hay de la producción de la cultura con la geografía. Incluso pueden ustedes llegar más lejos y decir, la geografía incluso nos define o nos dibuja físicamente. Porque usted pudiera preguntarse, ¿por qué las mujeres chaparritas, las mujeres oaxaqueñas son chaparritas, de espaldas anchas, de piernas gruesas? Porque Oaxaca es un estado de mucha altura, de poco acceso al oxígeno. Con la altura disminuye la densidad de oxígeno para respirar, por eso los oaxaqueños son de espaldas muy anchas, necesitan pulmones grandes para jalar el oxígeno a estas alturas. Bajitos porque andan para arriba y para abajo en las montañas, piernas fuertes capaces de sostenerlo. Entonces los gringos son grandes. Cuando llegan a Oaxaca se ven descorvados, muy grandes para este territorio, porque ellos están allá al nivel del mar. Y cuando vas a los chinos y entonces empiezas a estudiar su característica fenotípica, descubres que tiene que ver con la geografía, porque también tiene que ver con lo que comen, porque el color de la piel tiene que ver mucho con lo que yo como, cómo vivo, cómo construyo la cultura. Por eso digo, el primer elemento que le está dando a la producción cultural definiciones es la geografía, la disposición de materias primas para producir la cultura y las condiciones climáticas en las que se produce la cultura, Rosa Isela. Pues no es lo mismo vivir en el desierto que vivir en la costa que vivir en la Sierra Juana, ¿verdad? Entonces las condiciones climáticas también obligan a los cuerpos humanos a definir ciertas características necesarias para tener mejores condiciones para sobrevivir. O sea, no solo somos delineados por la cultura, somos delineados por la geografía. Por eso la geografía es fundamental y por eso cuando el imperialismo viene a despojarnos de los recursos naturales que están dentro de nuestro territorio, también nos están despojando de las disposiciones para la producción cultural. Es una agresión de tipo cultural. Porque nosotros somos geografía también. ¿Me explico, Yamilet? También somos lo que comemos y cuando ellos contaminan nuestras aguas para hacer Coca-Cola, cuando contaminan nuestros ríos para secar el oro y la plata, hay una agresión de tipo cultural, hay una agresión, digamos, holística. Se agrede toda nuestra cultura porque se agrede las formas para trabajar, nos explotan como obreros, nos contaminan el suelo y el agua con el cual nos alimentamos.
Todo eso tiene que ver con el ser natural que somos. Somos seres de la naturaleza. Y por eso defendemos el medio ambiente, porque es nuestra madre. Lo otro que tenemos que entender es que la cultura también está siendo definida, construida desde la lengua, desde las palabras, los términos, los conceptos que usamos. Ahora, cuidado, voy a decir algo que es fundamental. Porque hoy en el taller que estábamos haciendo con los mediadores culturales, el taller que me tocó a mí en la Biblioteca Central, alguien me preguntó si estábamos hechos por la palabra. Y yo dije, cuidado, no vayamos a caer en el idealismo. Y yo pienso que Yamilé está hecha por las palabras. No, no, no. Cuando yo digo que el lenguaje es fundamental en la construcción nuestra, no estoy diciendo que el lenguaje nos hace. Solamente. Porque en la producción del ser humano yo no puedo despreciar el medio ambiente. Ya lo dejé claro, ¿verdad? Pero lo otro que no puedo despreciar es el trabajo. Pues como decía Carlitos Mar, la naturaleza es nuestra madre y el trabajo es nuestro padre. Somos lo que hacemos. Pero no olvidemos que el trabajo en Oaxaca es un trabajo en el capitalismo, como explotado. Por eso Mar decía, las relaciones de producción son fundamentales en la determinación de la superestructura, incluso de la subjetividad, incluso de la cultura, porque la cultura en México está determinada por las relaciones capitalistas, por relaciones mercantiles. Por eso en los estudios etnográficos de Oaxaca sacamos a relieve constantemente el tequio, porque el tequio es una forma de producción que se sale de la lógica del capitalista, no es mercantil y viene de lo ancestral. El tequio es lo más auténtico que tenemos para enfrentar el capitalismo, porque es una forma en la que nuestros pueblos viven el trabajo como búsqueda de un bien común sin estar mediados por el dinero. Y hacen tequio para hacer la casa del pueblo, hacen tequio para reforestar, hacen tequio para muchas cosas, y ya te das cuenta que ahí hay una forma de vida que no ha sido todavía subsumida por el capital, que no está capitalizada. Esos son elementos éticos y culturales de nuestros pueblos que resisten a la lógica mercantil del capitalismo neoliberal. ¿Me estoy explicando, Andrés Herrera? Entonces, dijimos territorio, geografía, yo dije geografía, medio ambiente, territorio, diga. Nuestro territorio, nuestra cultura y lo que hacemos. Ahora la cultura cambia, cambia con los tiempos, con las épocas, con las generaciones, porque cada generación está influenciada por producciones materiales y espirituales nuevas. Entonces, la generación actual va a ser la generación del TikTok, del Face, de los más media, de los medios audiovisuales, la generación de la imagen y el sonido. Ya hay investigadores que dicen que esta va a ser la primera generación en la historia en la que los hijos van a ser menos inteligentes que los padres. Hay un retroceso cultural importante porque el entretenimiento del capitalismo frena el desarrollo neuronal, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de la lectura, de la comprensión lectora, de la producción de sentido. Antes todo lo hacíamos con un libro, estábamos obligados. Ahora no. Y eso va a tener un impacto en la producción cultural. Y como va a tener un impacto en la producción cultural, va a tener un impacto en la producción del ser humano que va a vivir el siglo XXII. ¿Por qué? Porque el hombre se hace hombre aprendiendo la cultura, ya lo dijimos. El hombre se hace a sí mismo. El hombre es Dios. Ahí pueden poner. Porque el hombre crea la cultura y la cultura crea al hombre. Entonces, ¿cuáles son los tipos de etnografía? Primero, la etnografía clásica o tradicional, que es esta de Malinowski de la que hablé. Es una etnografía que está dirigida al estudio de comunidades exóticas, llamaban ellos. Grupos humanos de difícil accesibilidad, pueblos, tribus,
sociedades rurales que se han quedado, digamos, protegiendo sus producciones espirituales y materiales y se convierten como objetos de interés para las universidades. Y a partir de ahí empezó a desarrollarse lo que sería la etnografía clásica, los estudios estos de Malinowski, los trabajos de Margaret Mead, que ya la mencioné, que fueron estudios para intentar comprender el comportamiento cultural de estos pueblos con poco contacto con, digamos, la modernidad. Estos son estudios muy importantes. Después pudiéramos discutir. La otro tipo de etnografía que aparece inmediatamente después y junto con ella es la etnografía urbana. Cuando nos dimos cuenta que hacia el interior de una misma nación hay diferencias de producción cultural y simbólica. Porque dentro del mismo Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo, una producción cultural emana de la clase media y otra producción cultural emana de la clase trabajadora y otra producción cultural emana de los grupos que han sido marginados. Y tenemos, por ejemplo, la cultura hippie que surge en los años 60 del siglo pasado, que fue una producción cultural en respuesta a muchos elementos condicionantes como la guerra de Vietnam, la lucha contra el comunismo, cosas que se dieron y aparece una producción cultural desde abajo intentando enfrentar la hegemonía del sistema, la brutalidad del sistema que se quería llevar a los jóvenes a Vietnam obligadamente. Ahí se levantaron íconos. Entonces aparece una etnografía urbana que se dirige precisamente a entender, estudiar las características de lo humano en ciertos contextos urbanos, barrios, comunidades migrantes, subculturas urbanas que tienen comportamientos diferentes dependiendo de sus condiciones materiales, de sus posibilidades. Entonces, en este tipo de investigación etnográfica, el investigador intenta hacer un estudio sobre los entornos en los que interactúan estos seres humanos que viven en estas condiciones, en primer lugar materiales, y también de tipo de producción espiritual. Hubo estudios en Estados Unidos muy clásicos, como el estudio de pandillas, etc. Hoy mismo tenemos al presidente norteamericano haciendo un discurso agresivo contra minorías y comunidades culturales, porque no podemos ver, me detengo un momento, ustedes no pueden ver a las comunidades hispanas en Estados Unidos como los mexicanos que se fueron para allá. Eso es una visión muy errónea y xenófoba. No, ya nosotros tenemos que ver a las comunidades hispanas en Estados Unidos como pueblos norteamericanos produciendo una cultura diferente. Llevan 20, 30 años ahí, 15 años ahí produciendo comportamientos, rituales, sentidos, toda una cultura, ¿no? El chicano que le llamaba Octavio Paz cuando escribió el Laberinto de la Soledad, se publicó en el año 50 del siglo pasado, recuerdan, ¿no? Porque incluso Octavio Paz estaba en la metáfora esta de que el migrante no se encuentra a sí mismo porque pierde sus raíces, ¿no? Estaba metido Octavio en el centro de esta discusión que tenemos hoy, ¿no? El sentido cultural del ser humano, el impacto que tiene en el ser humano cambiar su ubicación geográfica, en el caso mío, por ejemplo. Yo crezco en una cultura que me constituye, cuando vengo para aquí yo me quedo desarraigado totalmente. No sé dónde poner mis raíces porque no hay un, digamos, no hay un diálogo, porque mi diálogo está constituido en otro espacio cultural y mi diálogo aquí no funciona. Mis referentes éticos aquí no funcionan, no tienen, digamos, es una construcción exógena. Entonces Octavio Paz estaba escribiendo precisamente en toda esta dinámica del pachuco, le llamaba él en la obra, en Estados Unidos intentando. Entonces, a partir de todo esto, incluso podemos decir que la obra esta, El laberinto de la soledad, es también un estudio de tipo etnográfico, donde se está usando una etnografía urbana, porque él hace unas descripciones interesantísimas ahí en su obra sobre el comportamiento del chicano, etc.
El otro tipo de estudio etnográfico, otra tipología que aparece es la etnografía institucional, que es cuando se intenta estudiar instituciones como escuelas, hospitales, empresas, equipos de fútbol, cárceles, para tratar de dar cuenta de las dinámicas de poder, las estructuras sociales, las interacciones personales dentro de esos espacios. Se intenta utilizar métodos en todas estas que he hablado hasta ahora, la etnografía clásica, la etnografía urbana y la etnografía institucional. Se intenta, entre otros métodos, utilizar la observación participante, la entrevista a profundidad, o sea, buscar métodos que nos permitan penetrar la construcción del sentido. Porque si la etnografía quiere entender al ser humano en un contexto cultural, histórico específico, la etnografía está obligada a buscar más que la descripción de lo que la gente hace, la construcción de sentido. ¿Cómo la gente construye el sentido de identidad? Y ustedes que son maestros, si quisieran hacer investigaciones, pudieran investigar cómo se forma la identidad de un niño en una escuela. ¿Cómo se forma o cómo se deforma? ¿Realmente la escuela apuntala a la identidad de un niño mije? ¿O la escuela agrede la identidad de un niño mije? Se pudieran hacer investigaciones interesantísimas sobre cómo el niño mije se siente, cómo percibe, cómo vivencia el proceso de escolarización. Cómo el niño zapoteca, mixteca, guave vivencia el examen en castellano. Su maestra castellana con cara de colonizador, porque a veces son güeras y ojiverdes. Ahí te estás metiendo en un tipo de investigación etnográfica en la que se pretende, y si quieren anoten ahí para que después lo analicen, el PTO supone que vamos a usar en algún momento etnografía institucional. Porque el PTO pretende un análisis crítico de la realidad. ¿Qué realidad? La realidad cultural y la realidad capitalista. ¿Cómo se producen las producciones de sentido? ¿Cómo se generan los sentidos en las comunidades originarias? Y en las relaciones con la escuela. ¿Cuál es el sentido final de la escuela para un padre de familia? ¿Es una institución en la que voy a que me comprendan? ¿O una institución en la que estoy obligado a ir o me multan o no sé qué cosa? ¿No? Habría que ver. También tenemos la que es la que más me interesa a mí, la etnografía crítica. Porque todos estos estudios etnográficos que vimos hasta ahora, la etnografía clásica, la urbana, la institucional, no necesariamente es crítica. La etnografía crítica pretende y busca un objetivo político, transformador. Darle a nuestros pueblos la conciencia de su importancia cultural en el concierto de las culturas, de su identidad y potencia en el concierto de las culturas. Darle a nuestros pueblos la conciencia de la opresión y el despojo en el plano material y en el plano cultural. Porque a veces nuestros pueblos salen a la calle a defender su tierra, pero no salen a defender su lengua contra la escuela. Aceptan que la escuela no hable su lengua y hable castellano. Entonces los pueblos no tienen conciencia del despojo cultural que implica obligar a sus niños a hablar la lengua del colonizador en un espacio tan importante como la escuela. Por eso digo, la etnografía crítica pretende darle al oprimido, y si quiere, para que se diferencien de lo que vimos hasta ahora, el etnógrafo crítico no busca describir las culturas, como haría Malinowski. El etnógrafo crítico busca cuestionar las estructuras de poder, cuestionar las desigualdades, cuestionar las opresiones que afectan a los grupos culturales que se estudian. La etnografía crítica busca abordar temas de justicia social, de derechos humanos, de justicia histórica, del acceso al territorio, de la protección del territorio a la devastación del capitalismo. Entonces ustedes pueden poner ahí, en esta etnografía crítica, la ciencia se convierte en un arma de combate.
La etnografía crítica convierte a la ciencia en un proceso de conciencia. Si los demás clasificaciones de la etnografía buscan el conocimiento, la etnografía crítica busca la emancipación, en primer lugar, y el conocimiento como un resultado natural del proceso emancipatorio. No es el conocimiento el objetivo fundamental de la etnografía crítica. Es la emancipación de nuestros pueblos, la preparación de nuestros pueblos para la batalla cultural. Y si quieren anoten ahí, porque la batalla fundamental del capitalismo se logra en el plano de la cultura. Ahora mismo Trump está ejerciendo una ofensiva en el plano de la cultura. Trump está convenciendo a su base de votantes de que el problema fundamental de los Estados Unidos son los migrantes. Está intentando armar un frente fascista en el plano cultural. Lo mismo que hizo Hitler en Alemania. Convencer a los alemanes de que el problema fundamental de Alemania eran los judíos, los negros, los homosexuales, los tullidos. Que Alemania estaba llamada a convertirse en una raza pura. Y llegaron a ser tan absurdo en el plano cultural sus argumentos que los físicos alemanes, grandes físicos alemanes, empezaron a hablar de la existencia del átomo ario. Para decir que los alemanes estaban constituidos por un átomo diferente a los átomos de lo que estamos constituidos los demás, porque los alemanes estaban hechos de átomos arios. Fíjense hasta dónde puede llegar el absurdo. No piensen en cualquier cosa. Ese mismo absurdo lo vive la escuela oaxaqueña día a día. Y también la escuela en Chiapas, en Guerrero. ¿Por qué? Porque son escuelas castellanizadas, pretendiendo emancipar al originario mientras desconocen sus culturas, sus lenguas, sus tradiciones. Es una emancipación desde la lógica colonial, eurocéntrica, positivista, ¿no? ¿Y cómo se resuelve eso, Miguelito? Yo no tengo idea. Yo estoy aquí nada más desarrollando el tema y complicándoles a ustedes la vida. Ya ustedes verán cómo lo resuelven. Yo no tengo solución para un problema tan complejo como ese. Sí, porque a veces me dicen, ¿y qué vamos a hacer? Yo no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Bueno, estas son algunas de las tipologías. Hoy se habla de etnografía digital, para que tengan una idea, de hacer un estudio de los medios digitales, comunidades en línea, comunidades para ver, porque a partir de lo que yo expliqué que es la cultura, ustedes se dan cuenta que TikTok participa en la formación de un tipo de ser humano, un ser humano que escribe te quiero con K, ¿no? Y que se saca fotos para subirla a TikTok para que le den like. No se retrata las ideas, porque las ideas y los valores no salen en la foto. Lo que sale es la chicha y la cola, punto. Pero eso tiene que ver con la producción de un tipo de ser humano, de un tipo de sensibilidad, de un tipo de espiritualidad. Son estudios interesantes porque cuando una mujer sale muy hermosa ahí en su truza y tiene 400,000 likes, eso te está dando ya un indicador de cuál es la sensibilidad que se está fomentando en la cultura actual. Porque no son 400,000 likes para un poema que ella escribió, para un cuento que ella escribió. Son 400,000 likes para su cola. Y eso está hablando de la formación de un tipo de subjetividad, de un tipo de sensibilidad, de un tipo de sensibilidad hacia lo bello. Y entonces, si quiere escriban, nos estamos sensibilizando hacia la cosificación del otro. Porque ella misma se cosifica sin darse cuenta. Ella toma una de sus características, que es la voluptuosidad de sus pompis, y busca like. O sea, ella está dejando de ser una mujer con hijos, madre, amiga, compañera, para convertirse en una cola. Porque la gente le da like a su cola, no a su pensamiento, a sus ideas, a su creatividad, a sus valores, ¿no? Entonces, ella misma se cosifica y los demás le dan un like al proceso de autocosificación. Vaya, para que tengan una idea de qué tipo de cultura estamos produciendo hoy para nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Y sí se vale hacer estudios etnográficos de estos espacios digitales para entender hacia dónde nos estamos moviendo en el siglo XXI.
En la última parte de mi tema quisiera referirme a cuáles son algunos de los principios generales de la investigación etnográfica. Estos principios que voy a tratar de abordar se aplican a toda la tipología de investigaciones que vimos hasta hoy. Primer elemento fundamentalísimo de la investigación etnográfica. Esto fue un tema que di en la maestría y me encantó cuando lo digo a los muchachos. Es que la observación como método sociológico fundamental que se usa en esta investigación es la observación participante. Sin el apellido ya no es etnografía. ¿Por qué observación participante? Porque yo voy a ir a vivir y me voy a meter en el seno de esa comunidad. Voy a intentar mimetizarme con esa comunidad. Y desde ese mimetismo, desde esa identificación simbólica, voy a empezar a realizar la observación. Aquí no vale la observación externa de la investigación pedagógica. ¿Sí? Aquí no vale la observación indirecta. Aquí tiene que ser observación participante, porque yo me involucro en las actividades cotidianas del grupo que estoy estudiando. Porque eso implica no solo observar de manera pasiva lo que el otro hace, sino también implica observar de manera activa. Yo voy a participar. De modo que la observación participante me permite a mí, al menos en una primera aproximación, comprender las prácticas, los valores, la dinámica. Entonces, la observación participante intenta abordar de manera más completa las diferencias culturales, las identidades culturales. ¿Está claro, verdad? Bien. Segundo rasgo de la investigación etnográfica es su enfoque especialmente holístico. No como la investigación pedagógica tradicional, donde yo voy a la escuela y defino mi variable, mis indicadores, voy a hacer un estudio de valores y voy a estudiar el valor de la responsabilidad y establezco un conjunto de indicadores y me voy a la escuela a observar cómo se manifiestan esos indicadores y a darle seguimiento a esos indicadores. De manera que, Pavel, en la investigación tradicional tu mamita, en esta investigación tradicional, pues yo me abstraigo de muchas cosas, porque voy a investigar el valor de la responsabilidad, no me pongo a observar otras cosas, tengo ya definidos mis indicadores, pues me concentro en eso. Digamos que es una investigación donde hay un abordaje abstracto, donde yo defino cuáles son las variables que voy a trabajar. Aquí es más holístico, más total. Se busca entender los comportamientos y las actitudes de las personas en su cultura de manera total, intentar abarcar el todo, no solo aspectos aislados, como ocurriría con el ejemplo que les acabo de poner. Estudiar interacciones sociales, las estructuras, las creencias, las costumbres, los contextos, e ir, por supuesto, haciendo una descripción de todo eso. Eso implica que el investigador tenga ciertas habilidades como escritor, como narrador, como descriptor, porque voy a hacer una descripción lo más holística posible, lo más integral posible, lo más completa posible de los contextos de los sujetos, de las relaciones entre los sujetos, de las acciones de los sujetos, para moverme hacia una investigación que busca más que la explicación, la descripción y la comprensión. Quiero que quede claro que en la investigación en la ciencia de la naturaleza nosotros queremos explicar los fenómenos, queremos saber cómo se produce un rayo. Y ahí aparece la explicación como objetivo de las ciencias de la naturaleza. Queremos explicar cómo funciona un virus. Explicar significa dar cuenta de las relaciones causa-efecto, de los determinantes que actúan sobre los aspectos finales. Para entender cómo puedo aniquilar un virus, yo necesito una investigación explicativa. En la etnografía no pretendemos explicar a nadie, porque la etnografía no pretende dar cuenta de relaciones causa-efecto ni nada de eso.
En la etnografía se busca la comprensión. Por eso es holística, describir la mayor cantidad de elementos alrededor del hecho para intentar comprender el sentido humano, el sentido cultural del comportamiento de las personas. No pretendo explicarlo, ni siquiera quiero entenderlo, porque entenderlo sería que yo lograra desde mi lógica cultural cubana entender por qué los oaxaqueños hacen esto, y eso sería un proceso más bien positivista. No. Es comprender. Por eso es importante que ustedes anoten ahí que el enfoque holístico busca la comunión de diferentes datos para entrar a un proceso de comprensión. Y como queremos la comprensión a través del enfoque holístico, aparece la tercera característica del método etnográfico, que es la empatía de tipo cultural. O sea, intento ver el mundo desde la mirada del otro, desde la construcción de sentido del otro, desde la experiencia cultural del otro. No intento explicar el mundo del otro desde mi mundo. Quiero que se den cuenta que si yo quisiera explicar el mundo del otro desde mi mundo, yo estaría convirtiendo al otro en un objeto de mi comprensión. Por eso no es eso lo que se quiere. Se quiere la comprensión del otro. La empatía cultural implica que yo no tengo ni que entenderte. Yo no tengo que saber por qué lo haces así. Yo tengo que comprender desde la producción de sentido de tu espacio cultural que somos culturas diferentes. Por eso la empatía cultural es fundamental en el método etnográfico. Y como parte de todo esto que he explicado hasta ahora, una característica que recorre a toda la etnografía es la contextualización. O sea, todo proceso de comprensión tiene que venir desde un profundo enfoque, digamos, contextual. No puedo acercarme a las creencias, a las prácticas, a los rituales de los pueblos originarios sin su contexto. No puedo separar cultura de geografía y no puedo separar cultura y geografía de historia. No puedo separar la comprensión de los pueblos originarios oaxaqueños sin la colonización. Porque contextualizar significa historizar, o sea, descubrir esas rutas históricas que han llevado a ser lo que son hoy. Y Oaxaca es hoy Oaxaca también, entre otras cosas, por los 500 años de colonización. Entonces es fundamental como característica de la etnografía la contextualización. Otro aspecto básico es, para poder desarrollar los estudios etnográficos, y fíjense que el disfrute de esta semana va a ser un estudio etnográfico, vamos a ver si les sale a ustedes, si se puede, yo estoy seguro que sí, lo he hecho con otro grupo. Y este elemento que voy a decir ahora es fundamental para el estudio etnográfico que van a hacer esta semana ustedes. Para hacer etnografía necesitamos, como rasgo fundamental de este tipo de investigación, el acceso y la construcción de confianza. Poder acceder al mundo simbólico de la persona que voy a entrevistar, con la que voy a hablar. Establecer un lazo humano de confianza que me permita avanzar exitosamente en mi estudio, en las determinantes sobre lo que es esa cultura y esa persona. Y esa producción de confianza tiene que partir, por supuesto, del respeto, ser sensible a las normas sociales de esos pueblos, establecer relaciones con los participantes. Recién llegados a Sola de Vega con el equipo de cubano que yo dirigía, constantemente nos invitaban los presidentes de los diferentes pueblos que estaban en contacto con nosotros. Lo primero que querían hacer los presidentes era invitar.
presentarnos al pueblo, ¿no? El equipo de cubanos. Éramos, digamos, algo exótico. Los exóticos éramos nosotros. Y ellos nos llevaban allí, ¿no? Y mira lo que traigo cubanos aquí, miren. Y una de las cosas que discutíamos en las reuniones que yo tenía con el equipo cubano y el equipo mexicano, con el equipo mexicano no tenía problema, los mexicanos estaban felices, ¿no? Porque evidentemente llegábamos a un pueblo, nos presentaba el presidente y enseguida nos traían los halagos y las comidas que los mexicanos, por Dios, ellos estaban en su mundo, ¿no? En su agua. Pero cuando le ponían a los cubanos en la mesa platos de chapulines, y entonces nos reuníamos aparte y yo decía a los compañeros, fíjense compañeros, ustedes no pueden hacer un gesto de asco, ustedes no pueden hacer, ustedes tienen que ser muy discretos. Si alguien no quiere comer chapulín, se tiene que comer un pedazo de tortilla. Nadie se puede sentar a la mesa conmigo que no se coma algo. El que no quiera correr el riesgo no va. Así de directo somos nosotros. Me dicen aquí ahora, si alguien no va a estar dispuesto a comerse lo que le pongan en la mesa, me dice aquí y se queda en la casa. Y yo me voy al municipio con los que estén dispuestos a tragar lo que sea. ¿Por qué, compañero? Por un problema de respeto a las culturas. Porque tú no puedes llegar a un pueblo, como llegué yo una vez a Chiapas a dar una conferencia, tenía 400 maestros antes, me pusieron delante un plato de gusanos fritos, huecos, así estaban los gusanos. Se veía que era un gusano frito. Me ponen el plato y todo el mundo me está viendo, pero con la expectativa de que a mí aquello me va a parecer un manjar. ¿Y yo qué voy a hacer? No puedo decir, no, gracias, pero ya cené, no me gusta. Yo no puedo hacer eso. Porque si tú dices ahí, a mí no me gusta, ya tu plática no cae igual. Porque ellos te están ofreciendo lo que a ellos les gusta. Y tienes que comer. Entonces tú como etnógrafo, donde vas, si te ponen una araña frita, te la tienes que comer. Si no, se acabó la investigación. Porque lo primero que se van a ir hablando es, pero ¿y este pinche pelón cómo no va a comer esa cosa tan rica? Para mí los cubanos son extraños. ¿Por qué? Porque tú estás despreciando su producción cultural, su identidad. Cuando tú desprecias un plato de comida, desprecias identidad, historia, cultura, producción ancestral. Les explico para que vean, entonces yo tenía que explicar a los compañeros porque estábamos tratando de convencer a las escuelas para que se incorporaran al proyecto, ¿no? Y eso implicaba también un tipo de empatía, ¿no? Empatía cultural implica que tú tienes que estar dispuesto a entrar en esa negociación de identidades, de gustos, de preferencias, ¿sí? No puedes llegar allí diciendo, no, pues, aquí para comer hay que comer cuchasado con congrí. Cuchasado con congrí, aquí lo que comen es chapulín, lo que comen es chicatana, lo que comen es esto. Entonces, eso es fundamental que lo consideremos porque la construcción de confianza pasa por una desconstrucción del investigador. Ay, ¿qué es eso, profe? Bueno, hijo, si el investigador viene diseñado en otra cultura, tiene que pasar a un proceso de asimilación de la cultura que quiere estudiar. Está claro, ¿verdad? Y eso implica una transformación de tipo personal. Yo puse el ejemplo de la comida porque es el ejemplo más básico, ¿no? Pero evidentemente hay un choque en la producción de sentido. En la producción total de sentido hay un choque. Trabajábamos un equipo de cubanos, éramos 10 cubanos y un equipo de mexicanos. Los cubanos, la mayoría eran doctores, yo era el coordinador de los dos equipos, cubano y mexicano. Los mexicanos tenían una coordinadora. Y ellos se quedaban asustados porque hacíamos las reuniones juntos. Los dos equipos y los coordinadores. Entonces yo dando las orientaciones de la investigación. ¿Sí? Y ellos se quedaban pasmados del modo en el que nosotros nos hablábamos. Porque yo daba orientación, a ver, que Carmen, tú vas a ir para tantas escuelas, Tania, tú vas para tales escuelas, Tania, tú vas a entrar con lo de matemática que vimos ayer, Carmen, tú entras con esto, si tienen algún problema me llaman, pam, pam, pam. Ahí nada de que, a ver, compañero, no, que es democrático, que tú vas para acá, ni para allá, no, tú vas para acá, te estoy mandando tú para acá, tú para acá, tú para acá, y yo distribuía el trabajo, cómo se va a hacer, se comunican conmigo y cualquier problema me hablan. Y llegaban, compañeros, a elaborar los informes de investigación. Ahora, quiero el informe a las 6, porque yo tenía que mandar el informe para La Habana, para Cuba. Y ellos se quedaban espantados que yo le dijera que el grupo de doctores, además tan inteligente, compañero, quiero el informe a las 6, que la gente se sentara a hacer el informe y no se parara en la mesa hasta que no tuviera el informe. Y oaxaqueños, además, imagínense, que un oaxaqueño tú le digas a las 6 quiero el informe, que entre en shock, y dice, ¿qué le pasó? Se comió, ¿qué? Una serpiente venenosa.
ahí había un proceso de choque de cultura que el etnógrafo lo tiene que, ¿no? En el caso nuestro, con el proyecto MESE, pues no había tiempo para preparar el equipo mexicano, entrábamos a trabajar y vámonos, ¿no? Y generalmente las dinámicas las movilizábamos los cubanos y los camaradas mexicanos se iban incorporando a los procesos. El otro elemento fundamental como criterio, como característica de la investigación etnográfica es la reflexividad, lo que estoy haciendo aquí ahora. Reflexionar sobre nuestra propia influencia en el equipo de los mexicanos, cómo nosotros los impactamos a ellos, cómo nosotros podemos afectar el trabajo de ellos. Porque yo tenía además dos coordinadoras mexicanas, dos muchachitas, además jovencitas, y ya yo tenía 40 años, y tenía Fidela y Jenny, eran dos jovencitas que trabajan con nosotros. Y su primera reacción a mi modo y al modo de trabajo de los cubanos fue quedarse como que con miedo, ¿no? ¿Cómo le vamos a hablar a este señor así? Como él se proyecta, ¿no? Y entonces poco a poco las cubanas, ¿no? Tranquila, que nosotros traemos otro tipo de disciplina, de comportamiento, ¿no? Ahí tienen un ejemplo de producción, de trabajo etnográfico donde se producen. Nosotros veníamos como parte del gobierno cubano, no éramos investigadores por su cuenta y como ustedes se imaginarán, que ya muchos de nosotros nos conocemos, siendo Miguelito el coordinador, allí no se podía beber, no podía haber nadie fuera de la casa después de las 6 de la tarde, se apagaban las luces y nos acostábamos a su hora porque trabajábamos en la producción científica, escribíamos artículos, trabajábamos en las escuelas, dábamos diplomados, dábamos cursos, un trabajo muy intenso, ¿sí? Entonces los fines de semana, pues en la casa nos reuníamos, comíamos, lavábamos, se limpiaba todo, hacíamos las cosas de la casa, éramos 12 personas en una sola casa ahí viviendo. Y teníamos un tipo de conducta. En medio del proyecto aparece el 2006, la guerra en Oaxaca, el proceso ese de... Y entonces la orden fue, nos encerramos en nuestras casas a hacer investigaciones, a escribir ensayos para publicar, porque no podíamos parar el proceso. Y eso estaba regido por comportamientos disciplinares que estaban determinados por otra cultura. A ellos se les hacía muy difícil entender nuestros comportamientos. Pues decían, pero esta gente está loco, ¿no? Este hombre habla y los demás cumplen, pero como si fueran soldaditos de plomo. Y todavía hoy se les hace difícil entender que nosotros funcionemos así, ¿no? Ustedes son más de 10 horas discutiendo, no llegan a ningún acuerdo y felices todos se van a su casa, tremenda asamblea. Nosotros no, nosotros discutimos 2 horas, tiene que haber acuerdo y los acuerdos se cumplen porque se cumplen. Y cada cual un acuerdo y ponemos la fecha y el día que se va a cumplir cada acuerdo. Se acabó. Y en la otra asamblea revisamos el cumplimiento de los acuerdos y el que no cumplió tiene que rendir cuenta y por qué no lo hizo. Eso es cultural para nosotros. No estoy diciendo que una es mejor que otra, estoy diciendo que la comprensión implica el acceso a la construcción de sentido que implica la construcción de lo humano para yo comprender al otro y decir, bueno, pero él viene de otras dinámicas históricas, ellos necesitan eso para sobrevivir, pues nosotros no necesitamos eso para sobrevivir, nosotros venimos de otra dinámica histórica. Eso tiene mucho que ver con la reflexividad, con el pensamiento autorreflexivo de que el investigador tiene que ver hasta dónde él puede, hasta dónde él no, y hasta dónde hay un impacto, y hasta dónde tiene que haber un retroceso para poder acceder a la comprensión del otro. Bien. Y el último elemento que quiero referirme es que la investigación etnográfica se ocupa fundamentalmente, no solo, sino fundamentalmente, de la recolección y procesamiento de datos de tipo cualitativo. La descripción de los procesos, las entrevistas informales, la observación participante, entrevistas a profundidad, el análisis de documentos, toda esa recopilación de datos cualitativos permite aproximarnos a una comprensión más detallada y profunda de los procesos sociales. No estamos tan obcecados con los datos cuantitativos como ocurre con otro tipo de investigaciones, sino que aquí somos más holísticos y cualitativos. Y por último, los diseños de investigación etnográfica, el diseño mismo de la investigación etnográfica, suele ser más flexible
que los diseños de investigación en otro tipo de investigación. Fíjense que hay diseño de investigación. La etnografía no es que usted se va para allá a ver qué se le ocurre y cómo lo hace. No, hay rigor en la etnografía. Hay una ética en la investigación etnográfica. Seguimos principios éticos, nos aseguramos de que los participantes estén informados sobre los objetivos del estudio, nos aseguramos que los participantes den su consentimiento sobre el estudio que se va a hacer. Tiene que haber un consentimiento informado de los participantes. Nos aseguramos que haya una total privacidad de los datos que se recopilen para no afectar el bienestar, la seguridad de los participantes. Nos aseguramos de que ningún investigador vaya a hacer algún tipo de cuestionamiento de tipo cultural o emocional. O sea, sí hay un diseño, y un diseño que tiene un rigor, pero los diseños son más flexibles, ya que el investigador tiene que estar listo para adaptarse a cambios. Por ejemplo, nosotros traíamos un diseño, no era etnográfico el diseño, pero incluía, ¿no?, para todo el proyecto que hicimos en Oaxaca, y de momento se producen los sucesos del 2006 que nosotros no los previmos. Hubo que cambiar todo. Pues por eso es flexible. Tenemos que ser capaces de ajustarnos a cambios que se den y buscar nuevas rutas para desarrollar los procesos de intervención etnográfica que se estén dando, enfrentar fenómenos inesperados, etc. Y también flexible para ir cambiando la ruta del proceso de investigación a partir de los propios resultados que se estén dando. Si usted está haciendo un estudio etnográfico en una escuela sobre un cierto grupo de alumnos, ¿no?, digamos que en una escuela privada yo quiero hacer un estudio sobre los alumnos que tienen becas, que a veces son disminuidos por sus compañeros, que sí pagan una colegiatura, estos que tienen becas son vistos a veces, ¿no? Yo quiero hacer un estudio, pues yo tengo que ser capaz de hacer ese estudio sin disminuir la dignidad de esos estudiantes, sin afectar el reconocimiento de esos estudiantes por otros estudiantes. Yo tengo que hacer un diseño que me permita a mí acceder al sentido que ellos están construyendo y también estar apto para hacer algún cambio en la investigación si eso fuese, digamos, necesario. Y también tenemos esta investigación etnográfica autorreflexiva, que ha venido siendo muy defendida por algunos, donde el propio investigador se convierte en objeto de investigación. Él participa de la investigación como objeto mismo de la investigación. En el caso de que yo quisiera etnográficamente hacer una investigación sobre la incorporación de cubanos a la vida o a la cultura oaxaqueña, yo como cubano, yo escogería unos 5 o 6 cubanos para hacer un estudio a profundidad de cómo nos hemos sentido, cómo ha sido el proceso de transculturación de los cubanos en Oaxaca, pues yo pudiera utilizar como un método la autorreflexión etnográfica y hacer yo mismo tipo una autobiografía del migrante para acercarme, ¿no? Y ahí aparecería este método del que el otro día me hablaron, que puede ser un método también que aporte elementos importantes a la comprensión de los procesos de formación cultural del migrante. Hay varias novelas por ahí que a veces se discute si son novelas o son etnografías. Hay una que se llama Juan Jolote, algo así, no me acuerdo, la leí hace años. Juan Ajolote, algo así, tiene un nombre bastante característico, que es precisamente un migrante. Bueno, hasta aquí los elementos que yo quería compartirles de la investigación de tipo etnográfico. Voy a decir algunas cositas ya para cerrar de lo que sería la entrevista a profundidad como método etnográfico, porque es lo que voy a querer que ustedes hagan. Voy a querer que todos ustedes me hagan una entrevista a profundidad en esta semana, que la graben y la transcriban. Va a ser una semana intensa para ustedes. Quiero que sean capaces de hacer un estudio del machismo. Y como no quiero yo ponerlos no tengo tiempo para mandarlos a una comunidad mía que se pasen un año ahí y hagan la entrevista,
les voy a pedir que si pueden hagan la entrevista con su abuela, con su mamá, con su tía, con su hermana, con alguien con el que ya ustedes tengan un tipo de relación de confianza, que no la tengan que establecer. ¿Sí? Porque si tienen que establecer la relación de confianza, ya es un disparate que yo se lo pida para otra semana, porque eso lleva tiempo, ¿no? Pero si tú quieres estudiar el machismo y tienes a tu abuelita viva y te sientas con tu abuela y eres capaz de hacer una entrevista a profundidad, la entrevista a profundidad se diferencia de la entrevista estructurada, de la investigación pedagógica, en que es una entrevista en la que yo no llevo las preguntas concebidas, sino que llevo temas que quiero abordar. Más que preguntas, tengo líneas temáticas que quiero abordar. Y la pregunta va saliendo a partir de cómo se va desarrollando la empatía, la confianza entre investigador e investigado. Y si, por ejemplo, usted empieza a conversar con su abuelita y entra en un momento de confianza, pues ya usted va entonces a poder preguntar y cómo era tu relación con el abuelito, tú consideras que había algún tipo de violencia, de maltrato, cómo te sentías, te realizabas como mujer, qué te gustaba hacer a ti, ¿no? Y empiezan a surgir preguntas de la misma plática, van surgiendo preguntas que te van llevando a ir profundizando el tema. Por eso se le llama entrevista a profundidad. Para que tengan una idea, creo que ya les hablé de eso, lo hice con un grupo de la maestría y hubo una alumna que contó la anécdota de que entrevistó a su mamá y en la entrevista la mamá empezó a llorar y ella también y terminaron abrazadas y llorando las dos. Expresando un tipo de empatía que se logra, ¿no? O sea, se logra un tipo, se logra entrar en el mundo simbólico del otro cuando ya, además del intercambio de información, hay un impacto emocional, ¿no? Porque estoy hablando de los elementos simbólicos que me constituyen, o sea, me voy a meter en un tema bastante delicado. Entonces la idea va a ser esa, no tiene que ser su abuelita, puede ser quien usted quiera, usted decide como investigador, pero lo que quisiera es que nos presentaran para el próximo sábado una entrevista a profundidad siguiendo la lógica esta que vimos hoy de los estudios etnográficos. Y ahora sí, para si tienen alguna pregunta, algún tipo de... Adelante, Tapen.